El título de hoy día, junio 28, el título del pasaje que vamos a compartir se llama Los caminantes dicen, quédate con nosotros al Señor. Entonces vamos a ver qué parte de la escritura es esa que dice los caminantes le piden a Jesús que se quede con ellos. Y decía que vamos a leer específicamente Lucas, vamos a centrarnos solamente en Lucas por razones de la hora. Vamos a empezar. Una de las cosas que dijo Jesús al inicio de su ministerio, después de haber leído una parte de las escrituras delante de todos en la sinagoga, en Lucas 4, Lucas 4, 21, Lucas 4, 21. Vamos a ver qué dijo Jesús después de haber leído 4, 21. En el 4:20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, una y otra vez vamos a ver algunos pasajes, algunos nomás, donde Jesús que describe que los profetas que antes habían venido estaban muchas veces haciendo referencias a él, ¿no? Desde Moisés, Isaías 9:6, cuando dice, ¿no?, que una virgen va a concebir y van a nacer el niño que se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, sus profecías de Isaías estaban concretizadas en que iba a nacer y también que iba a sufrir, ¿no? Y también otros profetas anunciaron que cuando venga el Mesías iba a dar vista a los ciegos, a curar enfermos, y iba a hablar con bastante autoridad de parte de Dios. Entonces Jesús, acá en el 4:21 es importante reconocer que le dice a todos los que estaban en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido esta parte de la profecía delante de ustedes, ¿no? Y qué hermoso saber que todo lo que está escrito, y todo lo que está escrito en las antiguas escrituras y en el Nuevo Testamento, también se ha ido cumpliendo y se ha cumplido y se cumplirá, así como estamos esperando hoy en día la venida de nuestro Señor y Salvador. Y en 4:22, entonces cuando Jesús mencionó eso, dijo, en la sinagoga, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, un poco se preguntaban, ¿no? ¿Cómo este no es uno de los que trabaja con José en la carpintería? ¿Cómo de dónde, de la noche a la mañana, viene y nos dice esto, ¿no? Pero dice que todos daban buen testimonio. O sea, lo tenían como una persona que era muy saludable para el bienestar común de la gente, ¿no? Que tenía buen compañerismo, que no era un palomilla, se había desarrollado en un pueblo pequeño, y como muchos sabemos, cuando hay una comunidad, un pueblo pequeño, todos se conocen, ¿no? No en las grandes ciudades, donde a veces la gente ni sabe quién es su vecino, pero en los pueblos pequeños sí saben quién es tu vecino, quién es el que vive a una cuadra, 2 cuadras, y qué labores desempeña. Entonces acá Jesús lo describen como que todos daban buen testimonio de él. Y eso es algo muy halagador para Jesús. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 31.
Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, dice la Escritura, pero nada de esto comprendieron, de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. No entendían lo que se les decía. Pero Jesús claramente ya lo estaba anunciando. ¿Qué es lo que iba a suceder con él mismo, no? Entonces, cosa curiosa fue de que parecía ser que de Dios solamente querían recibir las buenas noticias, las cosas alegres, las cosas bendecidas, pero cuando escuchaban algo que era al contrario a que podía morir, escarnecer y escupirlo al líder de ese momento, que era el Hijo del Hombre, entonces ellos como que no le tomaban importancia, ¿no? Entonces como que habían oídos sordos, y es más, la Escritura dice como que estaba velado, estaba encubierto, como dicen, ¿no? Y no entendían lo que le decía. Pero Jesús sí claramente, a pesar que no lo entendía, él claramente anunciaba lo que iba a pasar. Capítulo 22, versículo 32 de Lucas nuevamente. 22, 32. 22, 32. Perdón, 31 ya. Dijo también el Señor. 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Confirma a tus hermanos, diciendo lo que iba a sucederle a Pedro, ¿no? Ya, y en cuanto a Jesús, 37, seguido, 22, 37, dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, ¿qué dice? Tiene cumplimiento. ¿Ya? Lo que está escrito de mí ya está cumpliéndose. No son palabras nomás escritas y que si sale bien y si no también, no. Acá con la palabra de Dios es al detalle, como dice Jesús en otros pasajes, que dice, ni una coma, ni una tilde dejará de cumplirse, ¿no? O sea, al detalle Jesús en lo mínimo te pone los puntos sobre las íes de todo lo que iba a sucederle a él en este caso, y también por otro lado, como iglesia, todo lo que va a suceder en los tiempos futuros, que es una de las cosas que estamos esperando grandiosamente, es su venida por nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces Jesús, a pesar que había anunciado lo que le iban a hacer, que iba a ser, dice, muerto con inicuos, pecadores, y que le iban a soltar, escupir, y que iban a matarlo, entonces parece que eso pasó por alto en su mente de todos los apóstoles y discípulos. Discípulos estaba viendo de que discípulos son los que están dando los primeros pasos para seguir al Señor y que lo siguen a Jesús, pero no tan cercanamente, y están dando los primeros pasos y van siempre detrás del grupo, ¿no? Entonces Jesús como que llama primero a los discípulos y después le llama apóstoles, ¿no? Apóstoles ya es que se identifica y como tal, como que ya está listo para la misión, por eso que le llama ya, le cambia a ser apóstol.
Apóstol quiere decir el enviado, ¿no? Y entonces, nosotros muchas veces así hemos empezado en el camino del Señor, como aprendices, como iniciados, como discípulos, y cada día estamos aprendiendo más. Entonces, Dios quiere también que seamos como apóstoles, porque siempre nos envía con la autoridad de Él para poder ayudar a las personas, proclamar su palabra y hacer que el mundo se convierta a Él, ¿no? Y vamos a ver acá, entonces, en el capítulo 24, ¿qué pasó? Que en el capítulo 24, en todo esto se desarrolla la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 24 habla de un día que dice el domingo. Al domingo, llegó el capítulo 24 y era el domingo. Ya hacía 3 días que Jesús ya había sido muerto, ¿no? Entonces dice, vamos a leer el capítulo 24, versículo 1, dice: el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado, porque ese era un ritual judío. Cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Esa piedra recordando que esta piedra no era cualquier piedrita, sino era una piedra que pesaba, según los estudiosos, dice que pesaba 2 toneladas por lo menos. Y esa piedra estaba sellada y estaba custodiada por soldados romanos, y con la finalidad de que nadie pudiera timar, engañar al pueblo de que pudieran haber sacado el cuerpo y decir que podía haber resucitado, porque los fariseos habían advertido eso a las autoridades, ¿no? Decían, pongan bien segura esa tumba, porque él hablaba de una resurrección. Y no vaya a ser que vengan los discípulos y lo saquen de noche y después digan ha resucitado. Entonces, mandaron así, el centurión mandó de que pudieran sellar la tumba con una gran piedra y poner a Jesús con unos guardias en la puerta para que no haya ninguna especie de trampa, ¿no? Capítulo 24, versículo 13. Entonces entraron en la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar, dice la Escritura. De pronto 2 hombres se pararon junto a ellas y tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Y cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, o sea que había un buen número de personas, les contaron lo que había pasado, todo lo que ellos visto. Pero ellos no creyeron lo que ellas le decían, porque les parecía una tontería. Y en otras traducciones dice, creían que estaban locas, ¿no? Que estaban muy, muy emocionadas. Y dijo, no, la emoción hace de que estén viendo visiones de ángeles. Pero sin embargo, algunos querían confirmar, a ver, o probar lo que estas mujeres estaban diciendo. Entre las mujeres estaba María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Versículo 12. Sin embargo, Pedro, siempre el activo Pedro, salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Y acá está el pasaje donde dice, quédate con nosotros. Entonces, ¿qué pasó acá? No hay ninguna evidencia hasta el momento de Jesús. Solamente dice que ve unas sábanas que estaban a un costado, que estaba la piedra movida,
pero a Jesús no estaba por ningún lado. Entonces hay una incógnita, ¿no? Entonces Pedro cuando regresa, vamos a ver que él da el comunicado, ¿no? Mira lo que he ido a hacer y todo esto. El versículo 13, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo que está a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros es como decir de acá a donde 11 kilómetros, bueno. Toda la Brasil, casi toda la Brasil. ¿A dónde? Más. Toda la Brasil. Toda la Brasil es 11 kilómetros. Más o No, menos. No, Más. no. La Brasil es como 4 a 5. claro. Sí, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Es el doble. ¿Y toda la Javier Prado? 70. 11 se queda claro. La Javier Prado tiene 70 cuadras. 4 kilómetros. 70 cuadras, o sea, son 7 kilómetros más 4 kilómetros más, ya. Bueno, de toda la distancia dice que, ¿qué pasa? Acá habían 2 discípulos, ¿ya? Y estos discípulos, pues, habían estado, de la semana anterior, habían ido a la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, como sabemos, esta fiesta congregaba gran número de personas, ¿no? De donde estaban los ciudadanos, los judíos, todos ellos se congregaban e iban a Jerusalén. Entonces ahí se tenía que celebrar la Pascua, ¿no? Con sus corderos y todo lo que tenía rituales, todo lo que se debía hacer. Entonces congregaba mucha gente. Entonces, justo Jesús pues, fue sacrificado en un día de Pascua, un día jueves, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en esos momentos que estaban sacrificando y comiendo la Pascua, Jesús estaba muriendo. Entonces estos discípulos estuvieron de cerca, que ellos estaban pensando que este líder era el libertador, que él iba a liberar, perdón, de la esclavitud del pueblo romano. Pero vamos a ver qué pasó con estos 2 seguidores. 14, versículo 14, mientras conversaban de todo lo que había pasado, estos 2 seguidores, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Lógicamente, ¿no? Cuando uno está desilusionado al creer que él era el Mesías, el líder, y creían que ya llegaba el reino de Dios, y según sus planes, sus mentes, entonces ellos dijeron, bueno, ya nada tenemos que hacer acá en Jerusalén. Entonces ellos, como dice la Escritura, se regresan a Emaús. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían emigrado de Emaús, habían emigrado por razones de la Pascua, se habían ido a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y es más, porque ellos estaban seguros de que era el Mesías y habían estado de cerca en los milagros, habían estado de cerca en todo lo que habían desarrollado los fariseos y el pueblo, y lo que en un inicio, como hemos leído en Lucas 4, que todo el mundo hablaba bien de él. Entonces ellos dijeron, este es nuestro Mesías, está dando vista al ciego, curando enfermos. Pero ahora estos discípulos están tristes, ¿no? Están tristes porque están desilusionados. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Nuestro pastor es Jesucristo, Él es el buen pastor. Y el buen pastor siempre está cerca a las ovejas que están tristes. Entonces vamos a ver a Jesús, que está encubierto en este momento, y le dice, ¿por qué están tristes, no? Y él se hace como ignorante, siempre llamándoles a ver su conciencia, a ver qué es lo que sale de su boca y sus corazones. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿y eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? O sea, le reprocha, ¿no?
¿Cómo no vas a saber todo lo que se ha escuchado, lo que se ha visto, lo que ha pasado? No, ha sido algo alarmante todo esto que ha sucedido. Entonces Jesús le vuelve a decir, Jesús le preguntó, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué? ¿No? Y ellos le respondieron, ¿qué dijeron ahí? Ahí dice en este versículo 19, entonces le dicen, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Y nosotros esperamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. O sea, ellos habían estado esperando, ¿cómo será? ¿Lo habrán matado? Y entonces, el 22 sigue desarrollando la escritura que dice, esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Fíjense cómo las identifica estos 2 discípulos, cómo la van identificando a estas mujeres, ¿no? Dice, de nuestro grupo. No, o sea, no eran mujeres cualquiera, habían ido de su grupo, pero sin embargo, a pesar que era de su grupo, vamos a ver si le creen lo que ellas habían mencionado. Dice, ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. Es un mensaje. No hay cuerpo. Mensaje número 2. Dice, también nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo, ¿no? Entonces, como leímos hace un rato, que decían que estaban los apóstoles y algunos discípulos reunidos. Entonces, de este grupo habían dicho, pues, no, están nerviosas, están locas, están muy emocionadas. Entonces, lo pasan por alto esto que Jesús está vivo. Y como digo y repito, eran de su grupo, o sea, personas que ellas se identificaban con ellas, que estaban siguiendo a Jesús, que no eran mentirosas, ¿no? Y sin embargo no le creen. Ahora el 24 dice, algunos hombres del grupo, también del mismo, fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. O sea que era verdad lo que las mujeres habían ya confirmado a estos hombres. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y Jesús les dice acá algo. Tan tontos son ustedes que no pueden entender. En otras traducciones dice, oh insensatos y tardos para creer. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? 27. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia, o sea, las antiguas escrituras, decían acerca de él. Y empezó con los libros de la ley de Moisés. O sea, ¿cuáles son los libros de la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, ya. Y Levítico. Entonces seguro habrá empezado, o sea, una cátedra dándoles, ¿no? ¿Cómo habrá sido eso, no? Qué hermoso haber sido. Entonces, así, mira, y dice, y siguió con los libros de los profetas. Y en otras traducciones dice... Jeremías, Samuel. Y otra traducción dice también con los salmos, ¿no? O sea, ahí habrá citado tantos libros. Fíjense qué hermoso debe haber sido esa conversación, ¿no? Como digo, son 11 kilómetros. 11 kilómetros caminando con Jesús. Caminando y ya van llegando al pueblo de Maús. Entonces dice en el 28, cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. Ya Jesús les había reenseñado lo que había estado en las Escrituras. Pero los 2 discípulos le insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Fíjate, esta parte hay que resaltarla.
porque ellos vieron en esta persona que todavía no sabían quién era, ¿no? Y como que realmente estaban haciendo caso que en la ley también mencionaba de que uno siempre debe acoger con bastante hospitalidad al extranjero, ¿no? Por eso hay una parte en la escritura, si retrocedemos en otra traducción, dice, ¿acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado acá en Jerusalén? ¿Cómo no vas a saber? ¿No? ¿Dónde estabas? Dice, ¿de dónde? Como dice, ¿eres de otro planeta? ¿Cómo no te das cuenta qué cosa ha pasado en Jerusalén? ¿Cómo vienes a preguntar qué cosas conversamos? Y ellos estaban amargos, tristes, confundidos, estaban desilusionados, ¿no? Que su líder había sido llevado a la cruz, que no sabían nada de él, que las mujeres dicen que no está el cuerpo, y sin embargo están en la duda. Pero ellos, ¿sabes qué? Ellos están dejando Jerusalén y se están yendo a la aldea. O sea, están dejando la ciudad principal. Y estos caminantes se están yendo a una aldea. Ya no querían saber nada con Jerusalén y ya dijeron, no, ya nos regresamos a nuestro propio oficio. Y es muy parecido a lo que Pedro en un momento dado también, cuando cuando Pedro se da cuenta de que a Jesús lo están crucificando y más aún que él ha negado a Jesús, en la escritura dice en Juan, uno de los últimos versículos, el último capítulo, dice que Pedro dijo, ya no hay nada que hacer, ya me voy a rezar a lo que yo antes hacía, ¿no? Y me voy a pescar, dijo él. O sea, Jesús lo llama a Pedro diciéndole, vas a ser pescador ahora de hombres, de almas. Pero Pedro, también desilusionado, dice, no, voy a rezar a lo que antes era mi oficio. Me voy a pescar nuevamente. Por eso es que Jesús habla con él cara a cara cuando resucita también. Y le dice, no, pero apacienta mis ovejas. Ya, volvemos al tema. Jesús se fue entonces a la casa con ellos. Fíjate que la parte que quiero saltar que dice, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. O sea, ellos ya habían caminado sus 11 kilómetros y ya estaban llegando a la casa y Jesús hace un ademán como que ya bueno, nos vemos, hasta luego, pero y los hombres estos le dicen, quédate con nosotros. Jesús se fue a la casa, entonces los recibe. Ellos recibieron a Jesús en su casa. Y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Y los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento, ellos regresaron a Jerusalén, ¿no? Fíjese qué hermoso es saber, como dice, ¿no? En otros pasajes dice, los que confían en el Señor no tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Serán como las águilas, correrán y no se cansarán. Ya, estos que ya habían recorrido los 11 kilómetros, seguro estarían cansados, y ellos no dijeron, bueno, mañana nos levantamos temprano y vamos a Jerusalén. No, la Escritura dice que en ese mismo momento, ¿no? Como la vez pasada que leíamos sobre la diligencia, ¿no? La diligencia es tener amor por lo que uno está haciendo. Y ellos se dieron cuenta de que Jesús se le había aparecido. Y en ese mismo instante no lo pensaron dos veces. No pensaron en comer, en si hacía frío, ni siquiera pensaron en eso que le habían dicho a Jesús momentos antes, ¿no? Quédate porque está oscureciendo, no tuvieron temor a la oscuridad. Y quiere decir esto de que realmente con el Señor tenemos nuevas fuerzas, no debemos tener temor a nada, porque ahora estamos con Jesús. Y ellos comenzaron a regresar a Jerusalén, ¿no? ¿Para qué finalidad? Con esta alegría, con este gozo, comunicarles lo que había pasado, ¿no? Y allí encontraron, dice, reunidos a los 11 apóstoles, juntos con los otros miembros del grupo. O sea que había más gente ahí, ¿no? Y los que estaban ahí les dijeron,
O sea, ellos hacen un choque de comentarios, ¿no? Porque por un lado ellos traen la noticia en vivo, en directo, se puede decir, de lo que le acababa de suceder allá en Emaús. Y se encuentran con también ellos, los que estaban ahí, los apóstoles, también le dicen lo mismo. Jesús resucitó, Jesús ha resucitado, se le ha aparecido a Pedro. Y todos estaban así, pues sí, ha resucitado, se ha resucitado. Entonces estaban haciendo ese comentario. Y dice 35, los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que le había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Algunos dicen de que debe ser por las heridas que estaba mostrando Jesús, que eso parece que va a ser algo por la eternidad que va a llevarlo Jesús, de esa huella de los clavos, de que fue crucificado Jesucristo y también su costado, ¿no? Porque eso tengo un pasaje también, si no me equivoco, Zacarías, donde le dicen los judíos más adelante, lo que va a suceder, dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Te van a preguntar. Y dice, que me han herido en casa de mis amigos. Jesús va a responderle así. Ya, en este caso, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, Jesús dice, ahora se aparece a los discípulos. Todavía estaban los dos, estos de Emaús, contando su historia. ¿Y qué pasaba? Qué hermoso va a suceder ahorita, miren. Cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios, ¿no? O sea, están hablando de la persona y ahí se aparece Jesucristo mismo y le dice, ¿no? El saludo judío. Shalom, shalom. Entonces, dice el 37, todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Fíjense, ¿por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Yo soy yo. Dice. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. O sea, les das las manos, ¿no? Acerca. En primera de Juan 1:1 dice, nosotros hemos visto, hemos conocido y hemos palpado al verbo de vida, ¿no? Y todo este grupo comenzaron a tocarlo, ¿no? Porque Jesús mismo dice, tóquenme. Y dice, los fantasmas no tienen carne ni hueso, pero yo sí. Y mientras el 40 dice, mientras le decía eso, Jesús le mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos asustados, entre asustados y contentos, ¿no? O sea, llenos de gozo, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús le preguntó, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron un pedazo de pescado asado. No había torta, ¿no, Mavi? No. Y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Y después le dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que la Biblia decía acerca de mí, o sea, las escrituras antiguas. Entonces les explicó las escrituras con palabras fáciles para que pudieran entenderlo, ¿no? Y eso es también algo hermoso también porque ya con el susto, con el miedo, con las dudas y todo lo que tenían, entonces ya comienza a hablarles como amigos, ¿no? Como amigos, ya en un idioma más entendible. Y así la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno va leyendo la palabra de Dios se hace más entendible, como que si un amigo nos está comunicando el mismo mensaje de la salvación. El 46, la Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? No hay que olvidarse de eso, porque eso que está diciendo aquí, Jesús en el 47, este es el Evangelio. Cuando dice el Evangelio es la buena noticia. Que todos se vuelvan a Dios para que Dios los perdone. Hace como 3 o 4 días atrás, ahora como no hay visitas, los tocapuertas de los llamados testigos de Jehová, entonces ahora tienen otra nueva consigna o modo de comunicación, que te llaman por teléfono y se identifican que están trayendo un mensaje de la Biblia
Entonces te piden unos minutos para hablar con la persona que está al fondo. Entonces Mavita me pasó la llamada, ¿no? Y entonces, y a esta persona que llamaba acá al teléfono, cuando yo le preguntaba, pues, si esta persona tenía el perdón de sus pecados, y me daba 1000 vueltas, ¿no? Me decía, no, estoy trabajando, haciendo cosas, ¿no? Le decía, pero usted por obra. La Biblia enseña de que tenemos que pedirle perdón a Dios, acercarnos a Él, y Jesús dijo, yo soy la puerta que por mí entra, tendrá salvación, vida eterna. Entonces él me dice, no, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Así me decían, no, que el Padre. Total, se intercaban ahí, bueno, estuve como 5 minutos hablando por teléfono y se ve, pues, ¿no? Y yo le dije, ¿y cuál es tu mensaje de salvación? A ver, ¿cuál es tu buena noticia? No, que hay que leer la Escritura, hay que leerla. No, perdón, con el perdón de ellos, pero están muy, muy equivocados, ¿no? La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que el mensaje es que todos se vuelvan a Dios y para que Dios nos perdone, porque somos pecadores. Versículos para finales ya, estamos llegando, ya pasé la hora, creo. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Ya, hasta ahí no me voy a leer. Ya, entonces acá Jesús les dice, quédense acá todos juntos en Jerusalén, y realmente fue así, ¿no? Que ahí Dios les manda el Espíritu Santo. Entonces estos que han estado con tristeza, los últimos versículos, los que vean, ahí termina donde, después de esto los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén. Fíjense qué alegría nos da siempre Dios, ¿no? Después de esto los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén. Ya no estaban tristes, ni discutiendo en el camino, ni dudando. Ahora no, dice, y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Amén, porque así debe ser todos los días. Hoy no tenemos un templo físico, pero todos los días nosotros debemos estar siempre invocando a Dios, que nos dé siempre su perfección en nuestro camino, que nos dé sabiduría, que nos dé sus cuidados. También orar por nuestros parientes, amigos, vecinos que no tienen todavía el conocimiento del Señor, todavía no tienen el perdón, que se acerquen ellos a Dios. Muy bien, hasta aquí fue mi parte. Gracias por el tiempo. Disculpe que hablé mucho, creo. Pero amén, que me alcanzó y me sobré de tiempo. Ya, Amén. Gracias. ¿Algún comentario añadido, algo? Oramos, no, brother. Oramos. Ya. Ok, entonces terminamos en oración. Juanita, ¿puedes terminar en oración esta parte?